Vale, en principio, ¿qué es una matriz? En este caso, estamos viendo que una matriz es un conjunto de números y letras. Me interrumpes cuando tengas alguna duda, ¿eh? Una matriz es, en este caso, tiene una dimensión y la dimensión se corresponde con los números que tenemos en un orden, y el orden es horizontal y perpendicular, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos dentro de las definiciones lo que son las filas y las columnas. Las filas son los vectores que están organizados de manera, en este caso, horizontal, y las columnas en vertical. Cada elemento tiene pues los numeritos de, por ejemplo, la fila sería la 1, 2, 3, 4 n veces, y luego las columnas igual 1, 2, 3, 4 n veces. Dependiendo de lo grande que sea una matriz, que puede ser de tamaño infinito, pues tiene lo que llamamos una dimensión, que es lo que vamos a empezar a trabajar con el siguiente bloque, que tienes el examen de Matemáticas 1, donde te van a pedir calcular los autovectores, autovalores, la matriz de Jordan, etcétera, que son las transformaciones que se hacen con matrices. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, a partir de ahí, o sea, estos son ejemplos, ya te digo, de repaso de bachiller ampliado a universidad, primero de carrera, de ingeniería. Estos serían ejemplos de matrices donde tienes diferentes formas y diferentes de filas y columnas. Por ejemplo, la primera que tienes, en este caso tendrías dos columnas, el 3, 2 tal, el 1, 5 tal. La segunda que tienes, en este caso, dos filas, ¿vale? La matriz B. Luego la C que tienes, pues tienes 1, 2, 3, 4. En este caso tendrías 4 columnas y 3 filas. Luego depende del número de filas y columnas, nosotros definimos cómo es la matriz, que es el nombre y los apellidos de la matriz. En la siguiente, ¿qué tenemos? 1, 2, 3, pues tendríamos 3 columnas, 1, 2, 3, 4 filas. La primera columna, ¿cuál sería? Pues el 7, 2, 0, 6. La primera fila, ¿cuál sería? El 7, el 7, 4, 1, ¿de acuerdo? En este caso, la última matriz, la F de Francia, tendríamos solamente una fila, no tiene columnas, ¿de acuerdo? Y entonces, de función de las filas y las columnas, pues nosotros pondríamos la, pues eso, la 5 por 1, por ejemplo, o 4 por 1, o 3 por 2, etcétera, ¿no? Y entonces nosotros, si nos volvemos aquí a la nomenclatura inicial, tenemos el i, que siempre va primero la fila y luego la columna. Es decir, las filas, si nosotros tenemos la matriz esta, la F, la fila en este caso sería una, y la columna como no tiene, pues no ponemos nada. Entonces, ¿vale? En este caso las filas, la matriz, por ejemplo, C. Filas, ¿cuántas tiene? Víctor, 1, 2, 3, en este caso. ¿Cuántas Pues, filas tiene? tiene 3 filas y 4 columnas. Exactamente. Luego, el nombre y apellido de esa matriz C sería 3 por 4, Mm. por ejemplo. Sí, ¿Vale? esa es la dimensión, ¿no? Exactamente, La del sí. 3 por 4. Sí, porque hay ejercicios, sobre todo teórico-prácticos, que te piden calcular la matriz, la dimensión de una matriz. Un determinante, me da igual. Realmente es un Perfecto. conjunto de números, ¿vale? Entonces tienes que apuntar, que por eso te he dicho que saques un folio, qué Ujú. es la dimensión y cómo se calcula, y tenemos que saber el truco este que está al principio del tema, que luego te lo mando, que es una fila y que es una columna. Es decir, que primero va el numerito de la fila, importante de cara al examen de recuperación, y luego va el elemento de la columna. ¿Vale? Vale, O sea, perfecto. porque luego se lía la gente. Entonces, si lo pones al revés, está mal. Sí, lo sé. O sea que. Porque esto Perfecto, sí, o entonces. sea, este lo suelen pedir en el examen de matemáticas de primero, eso de ingeniería industrial, sobre todo definirme, o en las cuestiones teórico-prácticas que suelen valer 0,50, un punto y medio, dentro de un ejercicio, cuando tienes varias cosas, varios apartados, qué es una fila y qué es una columna y cómo se determina, ¿de acuerdo? Entonces seguimos avanzando en el tema, porque ya te digo, esto es repaso, pero sí es verdad que hay unos conceptos nuevos, porque este tema es de primero de carrera. Aquí, tenemos dos matrices iguales, este es un ejemplo de ejercicio. Decimos que son iguales o no son iguales dependiendo de la dimensión. La dimensión hemos dicho que es el número de filas y el número de columnas, o bien el número de orden. Por ejemplo, si yo te doy dos matrices, la A, que es el 2, 3, y la B, que es 2, 3, la A, el 2, 3 está puesto en forma de columna, y la B, sin embargo, el 2, 3 está puesto en forma de fila. Luego, la dimensión de la matriz A es diferente a la dimensión de la matriz B, aunque tiene los mismos elementos, están colocados de forma diferente. Eso es importante de cara al examen. A ver, estas son matrices de juguete, ¿no? Luego veremos bandejas Claro. potentes, ¿sabes? Porque ten en cuenta que con matrices nosotros utilizamos el método de elementos infinitos como ingenieros para hacer edificios, naves, lo que quieras, calcular pues materiales nuevos, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, esto es para explicarlo, ¿vale? Entonces la matriz A Básicamente. tendría simplemente una columna. ¿De qué? De dos elementos. La matriz B, sin embargo, no tendría columna, tendría solo una fila, también, de dos elementos. Luego, en este caso, el orden sí importa, ¿de acuerdo? Para definir la dimensión y saber
cuáles son los elementos de una matriz que viene a consonancia de esta primera slide o diapositivas, que son las filas y las columnas. Si seguimos avanzando en el tema, vamos otra vez a fijar el mismo concepto. Es decir, esta matriz, la matriz F de Francia, tiene solamente una fila, y sin embargo la siguiente matriz de Dinamarca tiene solamente una columna. La F de Francia, la columna está compuesta por 4 elementos. Luego el orden sería, pues en este caso, pues 1 por cuadro, que sería el elemento. Y el de abajo, por ejemplo, igual, tiene solo una columna. Luego sería una columna, sería 5 por 1, pues son el número de los elementos sería la M, o el número de los elementos tanto de filas como columnas. ¿Para qué? Para definir la dimensión de una fila o de una matriz. ¿Qué sabemos con eso? Si podemos operar. Es decir, si nosotros tenemos matrices que tienen diferentes dimensiones, diferentes tal, no podemos trabajar con ellas, porque no podemos sumarlas, restarlas, multiplicarlas, dividirlas, etcétera, sacar la inversa, sacar los determinantes, dependiendo de cuáles sean las dimensiones. Otro ejemplo, matriz cuadrada. Esto es una matriz cuadrada de 3 por 3, el 1, 7, 4 sería la primera fila, el 7 menos 1, 0 la segunda, el 4, 0 menos 3. La matriz cuadrada es aquella que tiene que las filas es igual a las columnas. Entonces, en este caso, te dice cuál sería la matriz principal. La matriz principal, dependiendo si el orden es de izquierda a derecha o derecha a izquierda, en este caso, si m es igual a n, es una matriz cuadrada, y sería, por ejemplo, el 1 menos 1, 3. Y luego, en el caso contrario, sería el 4 menos 1, 4. Serían las dos matrices en orden adverso o en orden directo, se llama. ¿De acuerdo? Nosotros esto, como cada elemento tiene su nombre y apellido, es el elemento 1, que sería el A11, elemento 2, A12, elemento 3, A13, y así sucesivamente. Los elementos principales forman la diagonal principal, en este caso sería el 1 menos 1, 3. El orden sería el directo, ¿de acuerdo? Luego todo esto lo vamos a utilizar cuando estemos trabajando con determinantes. Siguiente, que es una matriz traspuesta. Se le llama una matriz traspuesta cuando tú estás cambiando las filas por las columnas, y la forma de representar una matriz traspuesta es poner una T pequeña de subíndice del nombre de la matriz. ¿Bien? Vale, entonces vamos a hacer este ejercicio que se hace en 5 minutos, aprovechando la coyuntura. Entonces yo te doy las matrices A, B, C, D, E, y luego, ahora a la vuelta del PowerPoint, porque estoy viendo un poco conceptos, vamos a hacer esta actividad, ¿de acuerdo? Yo te voy a poner 2 minutos, 3, y tú me vas a transformar en traspuestas todas las matrices, la A, la B, la C, la D, la D, ¿vale? Entonces, Vale. vamos a, pero primero quiero ver conceptos. Bien, matriz simétrica. Una matriz simétrica es una matriz cuadrada. Simétrica significa que la traspuesta es igual a la original. La matriz nula es aquella que todos los elementos son ceros. La matriz diagonal, esto lo vimos en clase ayer, que es que los elementos de la diagonal principal, directa, son números y el resto son ceros. Si te fijas en la matriz diagonal, que es hacer realmente lo que te voy a pedir a la hora de trabajar con matrices o determinantes para sacar los vectores, la dependencia lineal, que de esto iba el repaso de matrices para el tema de espacios vectoriales, se forman un triángulo, como tú me decías antes, en la parte de abajo y en la parte de arriba. Luego en este caso solo tengo valor de la diagonal principal, que sería la directa, y puedo triangularizar, que es hacer Gauss. Porque si te fijas, abajo tengo tres ceros, luego es triangular inferior, ya está haciendo ceros, y luego arriba tengo otro triángulo formado por estos valores, que los puedes ver con el ratón, ¿vale? Sí. Bien, vale, siguiente, es que iba a transformar el ratón en el punto C para que lo veáis mejor, pero bueno. Matriz unidad. La unidad sería aquella que la diagonal principal son unos. Luego, si tú multiplicas la diagonal principal para sacar el valor de la matriz, transformándola en determinante, el 1, 1, 1 da 1. ¿Vale? Y luego la diagonal triangular, como ya he dicho, puede ser inferior o superior. Por ejemplo, la matriz esta, la primera que es 1, 7 menos 2, 0 menos 3, 4, 0, 0, 2, es una triangular superior. ¿Por qué? Porque el triángulo de abajo es 0. El triángulo de arriba sí tiene valores. Entonces, una matriz triangular es una matriz cuadrada que tiene nulos los elementos que están a un mismo lado de la diagonal. Importante. ¿Vale? Luego, el triangular inferior. ¿Por qué? Porque en este caso, de todas maneras, esto está cambiado. La triangular superior sería esta y la triangular inferior sería la otra, ¿vale? Los apuntes se han equivocado. Vale. ¿Por qué? Porque la triangular superior sería esta que tienes 3 ceros arriba, ¿lo ves? Sí, sí. Claro, y la triangular inferior sería esta que tienes 3 ceros abajo.
Vale, siguiente. Sumar matrices. ¿Cómo se sumaban las matrices? Pues sumando los elementos de la misma posición. Es decir, si yo tengo la matriz A y la matriz B, voy a hacer una suma, coger el primero de la A y el primero de la B y lo sumo. El segundo de la A con el segundo de la B y lo sumo. El tercero de la A con el tercero de la B y lo sumo. Y así de manera sucesiva. ¿Eso lo entiendes? Sí, básicamente cada elemento con cada elemento y ya está. Exactamente. Sí, esto es de bachiller, ¿vale? Luego, siguiente. Entonces me lo paso rápido. Entonces sería el ejercicio de sumar matrices. Como lo tengo resuelto, luego a la vuelta lo hacemos. Siguiente, producto de una matriz. Cuando tú tienes producto de un número, que sería un escalar por una matriz, significa que tú multiplicas toda la matriz por ese número, de manera independiente. Es decir, si yo tengo la primera fila, pues el 3 por el 1, el 3 por el 2, el 3 por el 3 y el 3 por el menos 4, que es así, lo que da. Y de manera sucesiva se hace con todos los demás elementos. Eso lo entiendes, supongo, ¿no? Sí, sí, igual que Normalmente, la no, suma al claro, final. sí, eso es un escalar, ¿vale? Normalmente luego lo que vamos a hacer es meterle, en este caso, incógnitas, como la alfa, la beta o la gamma. Siguiente. Esto ya es un ejercicio de matrices que luego le hacemos a la vuelta. En este Vale. caso yo te doy 4 valores, A, B, C y D, y tienes que calcular la ecuación E de España multiplicando, restando, sumando estas matrices con números escalares. Por ejemplo, la matriz A, que está arriba, como digo, que es 2A, pues coges esta matriz, multiplicas todos los números por 2 y da esta de abajo. La matriz Vale. menos 3B, pues coges el valor 3, multiplicas todo por 3 y le pones el símbolo menos a todo, que sería esta. O el símbolo lo dejas fuera, también puede ser, como ha hecho aquí. Sí, también. Así, la C pues se queda tal cual, la C. La D va con 2, igual, pues coges la D que sería esta, la multiplicas todo por 2 y la pones aquí, y como el símbolo negativo va fuera, pues le pones aquí el negativo. Luego, ¿cómo se hace para calcular el resultado final de la suma de 4 matrices? Lo mismo que hemos visto antes, el primero con el primero, con el primero y con el primero. El segundo con el segundo, con el segundo y con el segundo. El resultado se pone aquí. Lo que pasa es que utilizamos los símbolos. ¿De qué? De más y menos. Es decir, este no hay ningún problema. Este sería el segundo que da. Pues sería 3 menos menos 3. Luego es más positivo. Sería 2 y 3, 5. El tercero positivo, 7. 5 y 7 en este caso 12. Y luego seguimos. Y a 12 le quito menos por menos más 6. Luego sería sumando, por eso da 18. Porque aquí Vale, tienes un perfecto. menos y aquí tienes un menos. Luego los menos sí cuentan aquí, ya luego lo hacemos. Siguiente. Esta. Producto de una matriz por una columna. Lo mismo que te he explicado antes. En este caso multiplicamos el primero con el primero, el segundo con el segundo, el tercero con el tercero. Y sí se puede hacer y da esto. Luego lo hacemos. En este caso el producto de una matriz por una columna, el número se obtiene multiplicando cada término y luego sumamos los resultados. ¿Qué es esto? Esto es de bachiller. Siguiente, producto de una Sí, fila todo por... esto me acuerdo, la verdad. vale, esto igual, fila por matriz, lo mismo. Coges la fila y multiplicas la primera fila por la primera columna y la primera fila por la segunda columna. Y queda todo multiplicado. Por ejemplo, esto. ¿Vale? Entonces, esto un poco es el recordatorio, es un poco más engorroso. Tienes que multiplicar 2 veces, la primera por la segunda, porque esto es la base para luego calcular los autovectores de Jordan y los autovalores. ¿Vale? Luego hay otro ejemplo, siguiente, producto de matrices. El producto de matrices sería multiplicar cada fila por su matriz y en este caso el número de columnas por el número de filas y de manera sucesiva. En este ejemplo yo tengo por ejemplo que multiplicar A por C, que sería esta es la matriz A y esta es la matriz C. Para multiplicar la matriz A igual cogemos la primera fila, en este caso columna por fila y columna por fila y me da este churumbel que tienes aquí, que luego vemos. Vale, la fórmula, repito, multiplicar dos matrices, es necesario primero saber que el número de la columna primera sea igual al número de filas de la segunda. Si no, no se puede hacer, tienes que poner que no se puede resolver, entonces eso sí te lo tienes que aprender de memoria. Vale, siguiente, matrices, productos de matrices, luego operaciones con matrices, pues hemos dicho que se pueden calcular, en este caso, que ecuaciones directamente multiplicando, dividiendo, sumando, restando matrices. Estos son ejercicios. Operaciones, pues en este caso multiplicas, luego sumas, luego restas, etc. Esto es lo mismo. Ahora, igual, si yo pongo una x, que es una incógnita, yo puedo calcular, como yo tengo a y tengo b, puedo sacar el valor de la x. ¿Cómo lo hago? Yo te doy la ecuación de ejercicio, es esta, x menos b al cuadrado es igual a a por b. ¿Cómo lo hago?
pues x es igual a por b más b al cuadrado. Pues me voy aparte, calculo b al cuadrado. ¿Cómo se calcula b al cuadrado? Pues multiplico dos veces b. Vuelvo a copiar otra vez esta misma matriz y multiplico la matriz por sí misma. Y lo que me dé, ¿vale? Que sería este resultado. Y luego me dice A, en este caso, A menos por B al cuadrado. Pues ya resuelvo A por B, que me da esto. Y luego al resolver la ecuación dices A por B, que sería esto, más B al cuadrado. Sumo estas dos. Y la suma de estas dos matrices me da esta solución. ¿Por qué? Porque sería el primero con el primero, que es 1 con 1, que es 2. El segundo con el segundo, 0 más 0, que es 0. El tercero, que sería 0 menos 2, que da menos 2. ¿De acuerdo? Vale. Vale, siguiente. Resolver un sistema de ecuaciones matricial. Lo mismo, aquí tengo que la primera tenía una ecuación, las x y las 6, y luego en la otra parte del igual tengo una ecuación con incógnitas, con la x y la y ya metida, y luego dos números. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Operar esta parte derecha para convertirla en una matriz de números de incógnitas y números, con esta parte izquierda para convertirla en una matriz de columnas y números. Y en ese operando me da que la parte derecha tiene que igual a la parte de la izquierda. ¿La parte derecha qué sería? Pues igual multiplicas el 1 por la x, queda x, el menos x por menos x, queda menos x, y tienes tal cual este sistema de ecuaciones. Ahora luego lo hacemos, ¿vale? Pues esto sí me parece interesante. Vale, hallar las matrices, aquí igual, tengo otro sistema de ecuaciones con matrices. Luego otro ejercicio te dice, a calcular, te doy dos matrices y tienen que verificar la siguiente ecuación. La ecuación sería x menos 2m, que es igual a 3m. Y luego tienes un punto y coma, luego acaba aquí. Para calcular o verificar esto, lo que hacemos es, dadas estas dos matrices, voy a transformarlas. Es decir, como aquí me pide que es 3 veces una y 2 veces la otra, pues multiplico una por 2 y una por 3. Me las llevo aparte, lo multiplico y cuando yo las tengo multiplicadas, pues planteo la ecuación tal cual me la ponen ahí de una parte, resuelvo, y tal cual me la ponen ahí de otra parte y vuelvo a resolver. Y luego compruebo que la parte de la derecha es igual a la parte de la izquierda. Matrices Perfecto. inversas. Matrices inversas se representa por A-1, y para que una matriz sea inversa, primero tiene que ser regular, si no se llama singular. Es decir, una matriz inversa implica que existe una matriz de orden B, tal que A por B es igual a B por A. Luego se dice que esa matriz es inversa y se multiplica por B o A menos 1. Luego la matriz tiene el mismo orden, además esta matriz también es inversible o singular. Ejemplos, pues tengo esto. Demostrar que estas matrices son inversas, por ejemplo. Pues a partir de ahí yo multiplico A por B. Para multiplicar A por B, pues las junto, las tengo arriba, y ya multiplico el primero con el primero, el segundo con el segundo, así, ¿de acuerdo? A multiplicar estas, demostrar que son inversas, tengo que multiplicar A por B y luego B por A, para que me dé lo mismo. Vale. Vale, esto sería igual, cálculo de matrices inversas, yo te doy la matriz A, y ya cambiando filas por columnas voy a calcular la inversa. Si te fijas, hay varios métodos para hacer la inversa. Uno de ellos sería poner la base canónica. En este caso, esta matriz A es de 2 por 2, luego es una matriz de dimensión 2. Luego utilizo la base canónica de rango 2, que sería el 1, 0 y el 0, 1. La pongo al lado y yo, a la vez que opero por la derecha, opero también por la izquierda, porque realmente eso es el proceso de calcular la inversa por el método de matrices. Voy haciendo ceros con Gauss, que es lo que hago, es decir, la parte de arriba en este caso pues la voy transformando con la parte de abajo para que se vaya. Por ejemplo, como tengo aquí un 3 y un 4, pues 3 por 4 serían 12. Entonces multiplico el de arriba por 4, el de abajo por 3 y luego lo resto, para que dé 12 menos 12, que sería 0. El segundo, que tengo un 5 y un 8. Pues en este caso, ¿qué hago? ¿Qué multiplico? ¿Qué resto para que me dé 0? Pues 5 por 8 y 8 por 5 podría ser, pues 40 menos 40, por ejemplo, ¿no? O veo si, haciéndolo más pequeño, pues también me da en lugar de 40 con 20 y con 2, ¿de acuerdo? Y Sí, luego también hay otra manera de sacarlo, ¿no? sí, Que con es haciendo la determinado. matriz transpuesta y todo eso Sí, para... sí, que a mí me resulta más fácil porque es como yo lo hago siempre. Sí, a mí también me resulta más O sea, fácil, la calculas verdad. el determinante, calculas la matriz, haces los mínimos complementarios, la transpuesta, y luego a partir de ahí lo calculas, efectivamente. Si no te dice nada, tú puedes hacerlo como te salga de la oreja. En este caso, si te dice calcularlo por matrices, tienes que hacerlo por matrices, el otro método no valdría. Vale, Pues de tienes acuerdo. que aprender a hacerlo por los dos.
En este caso estoy refrescando conocimientos porque a lo largo de la asignatura tuya no te lo han pedido. Es decir, tú puedes hacerlo como te salga de la oreja. Sin embargo, en grado de industriales les he dado clase este año a unos chavales de la UNED que sí le pedían el método. O sea, le pedían los dos. Y luego comprobar que daba lo mismo. Por Ya matrices veo. y luego por determinantes. Que este sería el método por matrices, el que estamos viendo en pantalla. Mm. ¿Vale? Pues aquí en estas diapositivas no se ve determinantes. Entonces aquí te explica cómo lo haces exactamente igual. Esto, por ejemplo, como es una matriz de 3×3, utilizas la base canónica en rango 3. Entonces por eso pone el 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 y luego vamos a trabajar la matriz en la otra parte, que es hacer cero realmente, es lo mismo. Es decir, que tengo que determinar, o sea que tengo que tener en la primera fila para tener abajo un 0 que ya lo tengo y para quitarme el -2. Para quitarme el -2, pues la primera, como es un 1, lo multiplico por 2 y lo resto, luego aquí ya tengo un 0. Realmente es eso. Y luego en las dos partes, en la de la base canónica de rango que sería esta y en la otra. ¿Vale? Eso luego lo vemos a la vuelta. Bueno, estas son actividades que luego las veremos, no solo para hoy, sino para estos días, porque esto te lo mando ahora para que las hagamos. ¿Por qué? Porque quiero refrescar Vale. conceptos, ¿vale? De cara al tema de autovectores, diagonalización y luego que viene ahora, ¿vale? De Jordan. Vale, y estos serían más formas de hacer las mismas, ¿vale? Aquí utilizo el método de transformar, de calcular la inversa por el método de matrices, si te fijas. Tengo la base canónica, tengo la matriz en este caso a la izquierda, la base canónica a la derecha, y voy haciendo ceros, que aquí te explica cómo lo hace paso a paso. Las transformaciones que son, pues yo tengo que hacer ceros aquí, en el -1. ¿Cómo hago un 0 con -1? Como arriba tengo un 1, lo resto. ¿Y qué hago? Aquí también lo pongo la resta, lo pongo en la izquierda y lo pongo en la derecha. Aquí igual le quito el 2. ¿Cómo lo pongo? Pues la primera, como es un 1, la multiplico por -2 y le resto la fila entera del 2, 1, 1. Me quedaría esto. Y a la vez lo hago también en la otra parte. Que es lo que quiero que Sí, veáis. la única fila que cambiaba era siempre la que ponías como al fondo, ¿no? En plan de la operación, ¿no? Pero si pones fila 1 menos fila 3, lo que cambia es Sí, la fila normalmente 1. fijas se llama el pivote. Fijas como pivote normalmente, si tienes unos, si tienes fracciones y tal, la cambias. Pero si no fijas, siempre la primera, tanto fila como columna, si tienes unos, como pivote se llama, que si no lo tocas. Y luego ya la utilizas y te fijas. Aquí la 1, o sea, siempre utilizo la 1, multiplicada por 2, multiplicada por -1, pero la 1, que es esta, la he dejado como pivote, se llama, que es como que no cambia, la transformo, multiplicándola, dividiéndola. Claro, eso que tiene más sentido, porque como tiene ya dos ceros, Exactamente, no, sí. no te renta. Hombre, este está preparado para que se haga fácil, ¿no? La Claro. vida real del examen es mucho más Sí, fácil. no va a poner eso, pero bueno. Claro, claro, Claro. bueno, depende, si os quiera probar que tal, pues igual No, sí, lo dudo, la verdad, pero visto cómo se ha portado y el material que ha subido, efectivamente, que ha sido nulo, pues no. Vale, este es otro ejemplo, ¿vale? Que está ahí en la solución y tal, para que lo hagas. Este es otro ejemplo. Dadas dos matrices, en este caso te doy 3, tiene que cumplir que A por B es igual a la traspuesta de C. Pues simplemente cogemos la C, calculamos y cambiamos filas por columnas, si es directo ya tengo la traspuesta, y luego multiplicamos la A por la B. Y luego ya igualamos la parte de izquierda, que tiene que ser igual a la parte de la derecha, y ya está. Y luego ya la última, para terminarme este entregable, igual actividades, 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 ¿vale? Que son las que vamos. Y ya está. Déjate Pero grabar.